Fernanda, gracias por esta nota. Queremos saber tu opinión en relación al plan económico del actual gobierno. Bueno, me parece que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Y nos absuelven de mayores opiniones. La verdad es que ha sido un plan de destrucción de la economía nacional en cada uno de los planos donde uno quiera observarlo, y que está reincidiendo además peligrosamente el gobierno en este segundo año de gestión después de los tremendos resultados que tuvimos en el 2016, empezando por esta disputa insensata, yo diría, contra los docentes particularmente, pero contra el conjunto, contra el colectivo de los trabajadores argentinos en general. Me parece que este es el nodo central de la política económica hoy por hoy, lo que tiene que ver con los salarios, porque acá no se puede perder de vista una cosa que es esencial al funcionamiento de la economía. Una economía donde los salarios sufren una pérdida en términos reales de la dimensión de la que se vivió en el 2016 y que se pretende replicar en el 2017, no tiene posibilidades de despegar. Los salarios perdieron 10 puntos en promedio contra la tasa de inflación general en el 2016. Recordemos que cerramos con 41% de inflación. Recordemos que las paritarias cerraron en un promedio del 30%. Y recordemos de paso, porque no viene mal hacer este ejercicio de memoria, que a comienzos del 2016 los teníamos al entonces ministro Prat Gay, hoy ex ministro, diciéndoles al conjunto de los trabajadores argentinos que la inflación iba a cerrar en el 25%, y unos días después al propio presidente Mauricio Macri diciendo que el ministro se había quedado corto y que la inflación iba a estar más cerca del 20%. Le pifiaron por entre 16 y 21 puntos, y eso le valió a los trabajadores que no le creyeron al gobierno y terminaron cerrando en 30, en 30 y algo, los que pudieron un poquito más, pero que de todas maneras significó una merma importante para el conjunto, para la masa salarial en la Argentina. Eso explica fundamentalmente el desplome fenomenal que vimos en el consumo. ¿Y por qué pongo el acento en esto? Bueno, porque una economía sin consumo no tiene posibilidades de funcionamiento. En términos macroeconómicos, el consumo explica cerca del 70% de nuestro PBI, con lo cual, digamos que tendrían que andar muy bien el resto de las variables que componen la demanda para que no observáramos la recesión que estamos observando, y obviamente eso no sucede. La inversión es una variable que también está determinada por el consumo y por la demanda efectiva, y lo que vimos es también el desplome de la inversión durante 2016. Las exportaciones era esperable que no tuvieran una buena performance porque el comercio internacional está en crisis, y particularmente nuestro principal socio comercial, que es Brasil, y no se avisora ningún dato objetivo que hable de una modificación de este escenario. Y además tenemos un gobierno que profesa un culto a una determinada, entre comillas, digamos, teoría económica, que reniega del gasto del Estado, con lo cual esta variable también fue ajustada a la baja. Los resultados están a la vista, y una economía que cae, por supuesto, es una economía que destruye empleos, que cuando destruye empleos deja más familias sin ingresos, sin posibilidades de consumir, y es un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Y en eso estamos, y por eso me parece que hoy la principal conclusión que podemos hacer es un apoyo muy firme a la lucha que están llevando adelante el conjunto de los trabajadores argentinos, porque están haciendo en la calle el trabajo de los economistas, por lo menos de los economistas que queremos que la economía argentina vuelva a crecer y vuelva a generar empleo y dignidad para la vida de las personas que habitamos en ella, ¿no? Una de las grandes desafíos que se plantea el neoliberalismo es quedarse. Y es decir, mantener esta política a lo largo del tiempo durante muchos años. Digamos, lo que esencialmente apuntan es, más allá del cuadro político que tengan en el poder, es darle continuidad. Es decir, si no es Mauricio Macri, puede ser un proyecto de continuidad que puede seguir Sergio Massa, que puede seguir María Eugenia Vidal como continuidad. Y digamos, la variante que hay con respecto al neoliberalismo del 90, que es digamos, la última etapa neoliberal que vivió la Argentina, es que esencialmente los que están en el poder son los mandantes del poder económico. Digamos, Carlos Menem
era una figura del poder político que estaba colocada por el poder económico, pero no era un personaje del poder económico. La diferencia sustancial está en esto, ¿no? O sea, hoy es el poder económico en el que está en el poder. Digamos, las figuras políticas pueden llegar a cambiar. Hoy la figura política es un cuadro del poder económico, que es Mauricio Macri, que es un empresario, una familia empresaria de larga data en la Argentina, pero después esa continuidad se la puede dar un referente del Frente Renovador, que podría ser Sergio Massa, podría ser tranquilamente, en el caso de que haya una ruptura de la sociedad con el poder político, la propia Elisa Carrió. Digamos, son referentes, creo que el establishment económico juega hoy en Argentina a prueba y error, digamos, ¿no? Si el neoliberalismo, bajo la batuta de Mauricio Macri, se endurece demasiado, pierde popularidad, se desgasta, ellos van a buscar una figura alternativa que puede ser Sergio Massa, y si lo que entra en irrupción en la Argentina es la política en sí mismo, porque ahora hay un juego perverso de que la política es equivalente a la corrupción, ya sea dentro por las críticas que se le hacen al kirchnerismo o por las críticas que se hacen al propio macrismo, puede irrumpir en la Argentina una figura que esté dentro de la política, pero que sea como un outsider, y Carrió de alguna forma se ha planteado como una figura, como una especie de fiscal de la República. Obviamente, si Carrió no es por su edad o por el desgaste político que tenga, colocarán a otra figura. Pero digamos, el valor diferencial que tiene este nuevo neoliberalismo es una enorme ambición de poder y de darle continuidad a un proyecto político por un lado, y por otro lado de romper con las reglas de juego tradicionales, las reglas de juego económicas tradicionales, donde no se respetan, digamos, las reglas típicas de un país republicano, sino que lo que busca es dinamitarse, digamos, ese tipo de figuras, ese tipo de estructura tradicional, y van a configurar un nuevo mapa político-económico. Hay una tendencia muy clara de la política hacia la polarización. En esa polarización puede desgastarse la figura de Sergio Massa, se está desgastando, está perdiendo fuerza en las encuestas, pero al mismo tiempo el establishment sigue necesitando, el establishment económico, no hablo, necesita tres patas muy diferenciadas. Una es Cambiemos, con Mauricio Macri hoy a la cabeza. La otra es una figura que todavía no apareció, que hasta ahora era Sergio Massa, un poco más desgastado. Y obviamente lo que buscan es un kirchnerismo desgastado, desprestigiado, con un menor poder de fuego. Entonces, dentro de esas tres figuras, ¿qué es lo que le permite al establishment? Es navegar en proyectos alternativos. Si Mauricio Macri se desgasta mucho, lo cambian por un Sergio Massa, o lo cambian por un Florencio Randazzo, pero la visión esencial, la búsqueda esencial, es que se mantenga, digamos, el proyecto económico de mediano y largo plazo, que puede cambiar de figura política, pero que esencialmente sigue siendo el mismo.